el título de esta última, que era la última, era... Si alguien me lo puede recordar bien para La intimidad en el matrimonio, felicidad para los esposos y apertura de la vida. ¿Y cómo por ejemplo? La intimidad en el matrimonio, felicidad para los esposos y apertura de la vida. Ya, perfecto. Ya. Bien, quizás es el tema más difícil, es muy bonito, pero tampoco estas cosas se pueden tocar así sintéticamente, con mucha rapidez, pero vamos a intentar con lo que tenemos hasta ahora expuesto, para ver si podemos retomar cosas de nuevo, del primer módulo que tuvimos, donde hablamos un poco de matrimonio y vida de piedad. En ese momento, algunos me comentaron que siempre puede pasar de que esto siempre quede como nos pasa a los seres humanos, porque como estamos, nos queda un poco difícil de unir lo que es la sexualidad humana y lo que es la vida de piedad. Es como esos maniqueísmos que cargamos entre carne y espíritu, y estos como situaciones dialécticas donde hay cosas que no se pueden superar en una síntesis, y siempre se corre el riesgo que uno quiera tener vida de piedad, y otra cosa es que tiene que estar cargando con esto que es como la sexualidad, que es una cosa un poco menos bella, bastante menos bella, de la cual hay que hacerse cargo, y que uno la trata de espiritualizar, pero nunca logra hacerlo del todo, más solo a nivel como teórico, pero la experiencia misma de la intimidad conyugal en ese plano no se puede ver muy integrada como con la vida mística, por así decirlo, y con lo que hablamos al principio, y nos haga creer de que justamente por eso, porque como estamos como divididos y está esta dimensión de la sexualidad que a uno le cuesta manejar, eso mismo nos vaya privando del verdadero cultivo de la vida espiritual. Ya este como choque. Cosa que en realidad no es así, o sea, no debiera ser así, nos pasa así, pero hay que ir haciendo un camino donde justamente la sexualidad queda completamente integrada en el dinamismo de la intimidad de dos seres que se aman gratuitamente, y que por lo mismo pueden ser sujeto de vida para otros, que en realidad es lo que más expresa a nivel corpóreo lo que es la Trinidad misma, que es comunión de personas fecundas. El Padre y el Hijo resultan como fecundos. El Hijo es engendrado por el Padre, pero de la unión de ambos procede el Espíritu Santo, Trinidad de personas. Bueno, en el mundo creado, porque los animales y todo eso no estamos hablando de personas, aquí estamos hablando de personas divinas. Bueno, en realidad uno va viendo, aunque San Agustín en el de Trinidad te dice que es como medio complicado verla, pero después la Iglesia fue avanzando, y para qué decirlo, las síntesis que hizo Juan Pablo II y lo que ha ido haciendo el Papa Benedicto, todo. Está muy claro que parece, y se ve muy claro, de que en el amor conyugal, y específicamente también en el acto conyugal, querido por Dios, y que se hubiese realizado aunque no hubiese habido pecado, porque pasan estas cosas. Los antiguos se preguntaban, oigan, todo esto que estoy diciendo, todo, desde el principio, esto todo es la suma teológica, o sea, yo al final voy a revelar está todo en la suma teológica, o sea, yo no me invento nada, están ahí todas las cuestiones. Al final se las doy porque uno puede ir leyéndolas. Y ahí también se pregunta, el autor, es la cuestión 98, que es muy sugerente. Un hombre de tanta capacidad se hacía preguntas, y hacía esta pregunta, decía, a ver, como se preguntaban los antiguos, si no hubiese habido pecado por parte de nuestros primeros padres, ¿la procedencia de las personas habría sido mediante la unión de los cuerpos? Porque lo que vemos es que la unión de los cuerpos es lo que más animaliza al hombre, es como feo. ¿Y esto tan feo habría sido el modo en que Dios hubiese querido que las personas vinieran al mundo? Y la respuesta que da Santo Tomás es sorprendente, dice, es como una argumentación por reducción al absurdo. Dice que habría sido incluso necesario el pecado para no verse privado de un bien tan grande. Lo dice él, no lo digo yo. Aquí busquen las cuestiones y leanlas así. A mí no me tiren piedra, leanlas así. O sea, yo repito lo que dice el príncipe teólogo de la Iglesia, y que todos los papas han dicho que se lea, que se lea, que se lea, y que ahí está, y algunos le leen, pero en general como desconocido. Ahí está. O sea, así habrían venido el Papa Juan Pablo II, la Carta a las Familias, en los primeros números, el 9 o el 6, habla de la genealogía de la persona. ¿Cómo procede la persona al mundo? ¿Cómo viene al mundo? Viene por un acto procreador, en donde el hombre y la mujer
No es como los animales, que no hay un acto creador de Dios. Eso es por naturaleza, es por especie. En el acto del hombre y la mujer es procreador. Contribuyen a la creación de una persona que Dios crea ahí. Es la concepción. Es un acto de creador de Dios. Cuando se generan los chanchitos, no es Dios creando. Eso es algo que tiene su autonomía propia en lo que ya está dado en la especie. En nosotros no, si nosotros no somos capaces de generar personas. Por nosotros contribuimos a la generación de una persona. Dios crea con nosotros. Estamos partícipes de un acto creador potentísimo. ¿Ya? Y otra cosa que se preguntaban también en esas cuestiones es si se hubiese dado con deleite. Si el acto se hubiese dado con deleite. Porque parece que cuando se da el acto de intimidad conyugal, por el fervor del deseo y todo, parece que el mismo deleite parece que es algo que no contribuye a que la razón gobierne sobre lo que está ocurriendo y a uno se le nuble la razón y se animalice. Es un problema nuestro, pero no es un problema de la creación. Porque ¿saben lo que dicen estos autores? Que mientras más íntegra hubiese sido la naturaleza, más grande hubiese sido el deleite. O sea, el deleite del acto no es algo que se pone en el acto para poder atraer a los seres humanos a hacer ese acto, porque si no, no vienen personas. Pero ese deleite no es bueno, por así decirlo. Sino que incluso si Adán y Eva hubiesen concebido antes del pecado, ese gozo que se da por medio de la unión de los cuerpos hubiese sido mucho más intenso, porque su naturaleza y el sentido del tacto hubiese sido mucho más íntegro. Una cosa preciosa. ¿Por qué? Porque en el acto conyugal, fíjense cómo acto conyugal que está ligado a la potencia generativa, que también es un tema. Hoy día se habla de sexualidad, pero hagamos el ejercicio, que siempre es bueno hacerlo, después a ver si rápido voy cerrando, pero es raro este nombre de la sexualidad. No es raro, pero algo tiene. Algo tiene que oculta algo que si uno tuviera más presente, tendría mucho más presente lo que esto significa. Miren, nosotros tenemos ojos, ¿no es cierto? Tenemos ojos. Los ojos son los órganos de una potencia, de una capacidad de ver. Los ojos. ¿A qué se ordenan los ojos? A ver, ¿no es cierto? La operación de este órgano que pertenece a esta potencia es la operación de ver. ¿Cómo se llama la potencia? Potencia visiva. El nombre de la potencia, que incluye el órgano y toda la potencia y su operación, se toma del fin, que es ver. Como los ojos ven, se llama potencia visiva. Tenemos estómago, tenemos boca, tenemos todo lo que... Tenemos esa potencia. Comemos. Y cuando comemos, la operación se ordena a un fin, que es nutrirse. Nosotros necesitamos nutrirnos. Si no nos nutrimos, no vivimos. Y si no vivimos, se acabó. Y tenemos algo que nos ayuda a nutrirnos. Para eso tenemos esta serie de órganos. Cuando realizamos esa operación, se genera un gran deleite. Porque comer bien es rico. Es de los grandes deleites. De los grandes deleites espirituales es ver. Es ver. Por eso a uno le gusta contemplar algo, un espectáculo, una obra, un cuadro, un gran deleite es oír. El más espiritual de todos es ver. El oír es más físico aún, pero una melodía. Pero no estimulan tan fuerte el sentido del tacto. El oído y la visión no están tan vinculados al tacto. Pero comer sí. Cuando uno come, saborea. Cuando saborea, se estimula el sentido del tacto y se produce un deleite si lo que está comiendo uno vale la pena. Si el vino que está bebiendo es rico, si el whisky que tiene esa... Se genera un deleite. El deleite de comer. Pero la operación no se ordena al deleite. Porque cuando uno come, a menos que se ponga una especie como de plástico adentro de todo el estómago, va a nutrirse, va a absorber. Uno podría no absorber y recibir el deleite de la boca, ya, tiene que ser una cosa muy artificiosa. Porque la operación nunca se ordena al deleite, sino que como la acción o la operación es tan importante, aneja a la operación un gran deleite.
Pero la potencia no se llama potencia delectativa, se llama potencia nutritiva. Y ahora llegamos a la sexualidad. A todos los jóvenes, yo voy a los colegios, no me pueden decir el nombre de la potencia. Se olvidaron que es una potencia. Entonces yo le digo, a ver, ustedes tienen hay una potencia que está asociada, a la que está asociada el mayor deleite posible al sentido del tacto, la estimulación más vehemente al sentido del tacto. Es la operación. Esa operación, esa facultad, toma su nombre de su fin. Pero ya se olvidó que se llama potencia generativa. Porque cuando uno ya tiene claro que uno tiene potencia, y que tiene la visión, y que tiene otra potencia, y esa potencia está asociada a un gran deleite, pero que no se llama potencia delectativa, sino que recordamos que se ordena finalmente a la generación, se nos ordena bastante más el panorama. Uno de los trucos buenos que se ha instalado hoy día es de olvidarse de la potencia generativa. Se le llama sexualidad. Que está mucho más ligado el nombre a los órganos de la potencia, que ni siquiera son la potencia, a los órganos, a la genitalidad y al deleite o placer que se genera por medio de su estimulación. Y a eso se le llama sexualidad. Y eso parece que per accidens resulta que puede generar. Pero el foco ya no está en lo que integralmente es la potencia, con el deleite asociado, sino que queda muy parcialmente enfocado en unos órganos que generan mucho placer. Y que ya se nos olvidó el nombre de los... Porque si habláramos de potencia generativa, sería mucho más difícil manipularlo a nuestro antojo para que por medio de eso encontremos el deleite que queremos en el fondo encontrar y no ese fin. Se hace más difícil. Pero el lenguaje a veces juega estas trampas. Es más fácil olvidarse del fin cuando en el nombre no está incluido, no está incorporado. Nubla mucho más la conciencia. Ya. Pero esta potencia, dicen los antiguos, que tiene ese gran deleite por la gran nobleza que tiene. O sea, mientras más noble es una potencia, el deleite asociado a su operación es justamente signo de la nobleza y grandeza que tiene, la importancia que tiene. Claro, porque nosotros conservamos nuestra vida mediante la potencia nutritiva, pero comunicamos nuestro propio ser, que es el vivir. Y hay generación de seres humanos en este planeta, y gracias a eso hay historia, porque hay una potencia que permite generar y que las personas vengan al mundo, que es esta potencia. Hay algo que está en el cuerpo del hombre y algo que está en el cuerpo de la mujer, que naturalmente son dos cuerpos, que están de tal manera dispuestos a que si todo adecuadamente se va dando, va dando una disposición paulatina, progresiva, en ambos, en uno más lento que en otro, para posibilitar que un cuerpo esté dentro de otro cuerpo. Una mutua inhesión, un estar en el otro, que se hace sin daño, porque los órganos están preparados para eso, y se hace con el deleite más vehemente que se puede tener. Y eso, en un momento, es lo que dice el Papa en la Amoris Laetitia, por un momento uno puede tener la sensación de que la creación fue un éxito. Y se produce que accidentalmente están unidos. Llega un punto donde ya no pueden unirse. Pero ¿en qué quedaron unidos? Es que hay algo que expulsó un cuerpo, que está misteriosamente en este cuerpo que lo recibió, y que de una manera en que no podemos comprender va al encuentro activo de algo generado en este cuerpo. Que si se llegan a encontrar se va a repetir de modo indivisible lo mismo que pasó con los cuerpos. Eso se llama generación. Porque es lo que se expulsa de este cuerpo, ingresa en lo que este cuerpo formó. Pero ya no se van a separar nunca más. Es una síntesis de esa unión. Todo esto está ligado y todo esto es maravilloso, precioso. La sexualidad tiene una belleza magnífica. Es el signo más visible sobre la tierra de lo que es la Trinidad misma, la comunión de personas, la generación, el amor, que queda ahí, indeleble, marcado, hecho. Cuando nos olvidamos de esto, de repente corremos el riesgo que la sexualidad quede como con algo con lo que hay que sufrir. No en orden a algo maravilloso para lo cual hay que educarse.
Y para poder cosechar de eso lo que Dios promete, porque hay una promesa de felicidad en el matrimonio, y sobre todo en la intimidad conyugal vivida como Dios quiere. Donde, por eso, Adán y Eva, después del pecado, cuando conciben, se da con el desorden de la concupiscencia. Y el desorden del acto que animaliza es especialmente por los fervones, que no permiten que la razón gobierne. Porque si la razón gobernase, si estuviese la persona ahí, sería mucho mayor el deleite y no nublaría la razón. Eso quedó dañado, eso es así. Siempre eso es lo que está siempre amenazando. Pero si el matrimonio cristiano, que en el fondo sana de la concupiscencia, es lo que voy a tratar de explicar ahora, ¿qué es esto que es remedio de la concupiscencia? Una vez se puede pensar que esto está tan dañado que al final la única forma de tenerlo encuadrado en un ambiente que por lo menos de cierta seguridad y no logre un libertinaje completo y nos libre de la promiscuidad y cosas por el estilo, y además tenga algún beneficio para la sociedad, es que esto se dé en el matrimonio. Entonces, remedio a la concupiscencia es que el matrimonio pone un marco donde este acto desordenado se da, pero se da en ciertas normas que, bueno, permite que no sea tan complicado y remedia a la concupiscencia. Y hace que el acto en realidad no sea egoísta, porque no es egoísta, porque aunque tú en este acto estás egoístamente buscándola, pero ya le prometiste fidelidad para siempre, entonces no es egoísta porque al final si concibe tú vas a estar presente, se hace cargo de los niños. Hay como una cosa voluntaria mediando esto, pero la concupiscencia está ahí. ¿Sí? Remedio a la concupiscencia quiere decir que ya necesariamente no tiene que estar presente. Y este acto, en vez de la posesión de un cuerpo que nubla la razón, es que dos personas toman posesión mutuamente uno del otro. Y se libra el acto de la agresión y del egoísmo. Y en ese acto se cultiva no solo el placer asociado a esta operación, sino que como es la posesión de un ser personal, de otro ser personal, este placer se da en algo que lo trasciende y que lo hace muchísimo más intenso, que se llama gozo. El gozo. El gozo no es el placer del acto de ¡pah! No, es el gozo. ¿Qué pasa acá? Que cuando uno hace clasificaciones de bienes, hay ciertos bienes, esto se hace siempre, pero hay bienes que están a los que estas potencias nos permiten alcanzar, ¿ya? En este caso, la generación que permite que haya especie, la continuación de la especie. Ese acto compromete la estimulación del sentido del tacto, ¿ya? Estos bienes, por eso no se pueden desear infinito en acto. Comer, yo puedo tener muchas ganas de comer, pero no puedo comer infinito en acto. O sea, yo puedo tener con la sensación de que me voy a comer un buey. No sé, un buey, pues mala carne, pero ya un guayú, ya. Bah, y el asado. Pero comí un pedazo, llega un punto donde ya uno quedó... Porque no se puede comer infinito en acto, si es imposible. Uno llega a un punto donde ya, ¿sabes? No quiero más carne, qué bueno tu asado, pero te juro que, por favor, no más. Porque el placer es la estimulación del sentido del tacto según una medida. Por eso la sexualidad puede estar vinculada a tanta insatisfacción. Porque si está solo vinculada a la búsqueda del placer, se estimula el sentido del tacto y eso produce saturación. Y una persona puede quedar como ya, como, ¿me entiendes? Como saturado. Lo busca intensamente, lo cosecha, se estimula el sentido del tacto, se satisface, a veces se satisface pasando de la norma, y cuando pasamos de la norma nos produce hastío. ¿No es cierto? ¿No han experimentado eso? Es como ir a la fuente alemana. ¿Han ido a la fuente alemana? A ver, la lógica de la fuente alemana es buenísima. Uno entra, la fuente alemana, ahí está la cocina. Está ahí en la cocina, están ahí la señora. Y uno dice, ¿qué señoras? Trabajan en el paraíso. Cuando uno viene con hambre. ¿Ya? Uno viene con hambre y dice, oh, la fuente alemana. Pum, entra y ese olor que a uno lo cautiva. Tiene que estar dispuesto a hacer collab si se ocupa algún mesón, porque no tienen mesa y nunca van a tener mesa, tienen mesones, ahí mismo donde se cocina. Y uno está esperando su turno y ve cómo le sirven a este tipo y dice, ay, ¿qué me voy a pedir? Ya, bueno, igual le pongo ají verde, ya se va todo. Encontró se sienta ahí la cervecita, hasta aquella, a mí deme un lomito, sé qué, y uno ve como estas señoras ahí en ese paraíso, y dice, uy, qué, y así el sanduchito, buenísimo, se lo ponen uno ahí y uno, y empieza a comer,
Se lo comió, quizás se repite, ¿no? Pongámosle una milanesa para complementarlo, la tarde viene. Ya, pero llega un punto donde siempre ocurre esto en la fuente alemana. Es que la fuente alemana está jugando, sin saberlo, a que se sature el sentido del tacto. Es decir, que los tipos, porque uno está comiendo eso y al final el olor de la mayonesa ya le dice como ya, no sé si puede sentir como que estas pobres señoras que están aquí todo el día con este olor todo el rato. Y uno se va, paga y se va. Pero sale como que tiene que irse. Nadie puede estar 5 horas en la fuente alemana. Bueno, algunos sí tienen ese... ya. Pero en general es un tránsito. No sé si han fijado, es un tránsito. ¿Por qué? Porque se satura el sentido del tacto. Y cuando se satura el sentido del tacto, las cosas que en principio nos atraían ahora nos causan rechazo. Queremos alejarnos de ellas. En el acto conyugal puede pasar eso. Alguien lo busca intensamente, se da, pero ya quedó como... por un tiempo. Después vuelve a suscitarse. Pero ¿qué ocurre? Que en los seres humanos esta potencia está vinculada al amor de amistad, a la entrega de las personas. Por lo tanto, no es una donación mutua de una persona. Uno no va a tomar posesión de un cuerpo, va a tomar posesión de una persona, que es muy distinto. Y cuando en esa lógica está la posesión de la persona, no es un encuentro de dos cuerpos, es el encuentro de dos cuerpos que expresa accidentalmente la unión indivisible de dos corazones. Por eso, cuando se da el placer máximo de la potencia generativa, a continuación de eso y antes de eso se da el gozo del encuentro y el deseo de permanecer juntos, de estar juntos. Esto refleja nuestra unión. No es una necesidad de uno así. Si cuando a uno le pasa eso es que tiene que crecer en esto. La invitación siempre del hombre, del varón, es a crecer en esto. Porque el problema de la amistad conyugal puede ser de que en el acto se busque el placer, se encuentre más o menos, o mucho o menos, pero al final nunca esté dentro del marco general del gozo, que es lo que contribuye a que esto lleve a una mayor unión. No con algo lo que cargamos o con algo que tú, no sé, de alguna manera me das, porque yo no puedo prescindir de eso. No, vinculado a la amistad conyugal. O sea, que cada acto va reflejando esta unión intensa, que además se encuentra por lo mismo, no solo vinculado al gozo, sino al gozo más grande, que es que nuestra vida queda trascendida en la posibilidad de ser padres. Esta es la lógica de los métodos naturales de regulación del matrimonio, de que esto no queda al gobierno de la técnica, queda al gobierno de las personas. Y por lo tanto, aunque estemos acudiendo a los periodos agenésicos de la mujer, uno asume al otro, lo asume con sus ciclos, lo asume con su verdad, lo asume como es, está metido en eso, está pendiente de eso, sabe cómo es. Y en esa unión, aunque eventualmente no debiera pasar nada, podría pasar. Por eso en el acto se salvaguarda la posibilidad de que podríamos ser padres. Porque si no, el acto es una búsqueda egoísta de nosotros mismos. Y eso no da gozo. Eso destruye sistemáticamente una relación, la va destruyendo. Así como la sexualidad puede ser un momento en donde va creciendo y madurando y humanizándose como hombre para poder adquirir la fuerza espiritual que libera el acto de la agresión y el egoísmo, que se llama castidad. Estoy aplicando todas las cosas que saben. La castidad no es el celibato. Tenemos la posibilidad de mantenernos célibes en nuestra vida o tener un periodo de celibato hasta que tenemos matrimonio. Pero no es que el célibe necesita castidad. La castidad es una fuerza espiritual que libera el amor del egoísmo y de la agresión y es absolutamente necesaria para el matrimonio y para el celibato. Porque si alguien llega al celibato sin esa castidad, en algún momento va a explotar. Y si no la va cultivando en el camino, va a explotar. Porque célibe es la abstención del acto. Pero para abstenerse del acto hay que tener integrada la sexualidad en la persona. No es la contención de la sexualidad. No. Y si uno cree que el matrimonio, en el fondo, le da la licencia de poder vivir la vida en ese marco general donde uno puede ir tratando al otro en realidad como si fuera un objeto, va a destruir el matrimonio.
Porque en el matrimonio es el lugar óptimo también para vivir este acto con castidad. Pero el que lo vive con la máxima castidad es el que cosecha además el máximo placer posible y el máximo gozo, que no pasa. Lo que ocurre acá es que si esto está integrado, el acto lleva anejo un placer. Pero como hay gozo, porque ese encuentro entre las personas, el gozo no satura. El gozo no hastía porque no estimula el sentido del tacto. Es lo que más satisface nuestra inclinación natural a la felicidad, es decir, la posesión de un bien infinito, que se da de Dios de modo máximo, pero se da en el encuentro amistoso entre las personas. Por lo tanto, no se produce saturación, ni se produce hastío. Se produce lo que se produce, pero en el marco general de un gozo que nos mantiene juntos, al que aspiramos a más. Y por eso el acto conyugal, en la intimidad, en algo que van conquistando, en que cada uno va luchando con su propio egoísmo para conseguir la castidad, que no es la continencia, no es la puesta en el cuello, una cuestión que está siempre amenazando, ¿no? Hay que salir de eso para tener esto integrado en la libertad de un hombre que ama a su mujer y que Dios quiere el deleite y gozo de sus hijos. Lo dice el Papa ahí, busquen en el amor apasionado del amor y Leticia. Quiere el gozo de sus hijos. Dios ha puesto esto ahí para que refleje la belleza que esto tiene y que es el modo en que los hombres vienen al mundo. La castidad, en ese sentido, es camino matrimonial. Se va avanzando. Y cuando se avanza en castidad, se avanza en amor. Pero no porque uno está renunciando y tiene más controlado este aspecto negativo. No. Es porque uno ha ido dándose cuenta de que el egoísmo le pone lo negativo. Pero en el designio original de Dios esto era querido así. Y en el matrimonio cristiano puede resplandecer de una manera maravillosa, aunque, claro, no vamos a tener la integridad de naturaleza que tenía Adán. Bueno, pero la gracia hace maravillas en ese sentido. Y esto, en vez de exacerbar nuestro egoísmo y que alguien aguante nuestro egoísmo, sea un encuentro real de otro, con otro. Bueno, se me acaba el tiempo. ¿Ah? ¿Cuál es la definición de castidad? La castidad la define Juan Pablo II. Bueno, ustedes la pueden buscar ahí en el catecismo. No, pero no corta. Esto, una fuerza espiritual que libera al amor de la agresividad y del egoísmo. Eso es. O sea, en el matrimonio se necesita ser casto, pero no porque el deleite y esta cuestión. No, porque la castidad libera. Hace que esto quede integrado en algo que es grandioso, en algo que es precioso, en algo que no es un egoísmo animal. No es un egoísmo animal. Hay que hacerlo salir del egoísmo animal. O sea, uno tiene que dejar de ser, tiene que humanizarse. Pero, ¿qué ocurre? Que siempre la tentación está en que en la medida que uno se humaniza, renuncia al deleite. Es como un ser espiritual en una unión espiritual. Absurdo. Absurdo. Dios quiere el gozo de sus hijos. Ese deleite es bueno. Lo quiere Dios. No con egoísmo, evidentemente. Pero en la amistad conyugal, la intimidad conyugal, en el conocimiento de las personas, ese deleite tendría que ir cada vez a más, porque se da un lenguaje de los cuerpos. El lenguaje de los cuerpos, que es el lenguaje de las personas. En el matrimonio, al final, uno no es que un cuerpo tenga necesidad de un cuerpo. Es que es una persona que busca a otra persona, a su persona. No a su persona como a su persona, sino que a este que es su persona, que se le ha dado. Y esto debería ir a más, en ese sentido. Última idea. Fíjense, última idea, pero para meditarlo. Los ángeles tienen una naturaleza superior a nosotros. Son imagen de Dios en cuanto a su naturaleza más que nosotros. Más que nosotros. Pero los grandes teólogos, y los grandes, no estoy hablando de los de ahora, estoy hablando de los grandes, o sea, los que han acompañado a la Iglesia durante tantos siglos, dicen que en el hombre se da una imagen y semejanza de Dios que no se puede dar en el ángel, y que en ese sentido el hombre supera a la criatura angélica. Y uno va leyendo esto y dice, pero aquí es donde viene energía, así como ¡guau! Porque el hombre viene del hombre como Dios viene de Dios. Los ángeles no engendran. No engendran. Nosotros engendramos. Los animales engendran. Pero ellos engendran, nosotros procreamos. Y lo que procreamos a nivel físico es la posibilidad que venga a este planeta
Un ser que ocupa el último grado de las sustancias intelectuales, pero que está en el centro del universo. Por eso cada nacimiento es un perfeccionamiento del cosmos, porque realmente contribuimos a que aparezca una verdadera novedad. Una verdadera novedad no es un teléfono, es una novedad pasajera, relativa, superable. Una verdadera novedad no es el descubrimiento de un paraje del planeta. Eso es conquistable, eso es aburrible, nadie se va a quedar ahí toda la vida. Va uno a ir paseando, uno pasea por el mundo, puede ir, pero no se va a quedar ahí toda su vida. Se aburrió también, tanta palmera, tanta cuestión, tanto... Quiere volver a su casa. Pero cuando aparece una persona en el mundo, eso es una verdadera novedad. Porque es absolutamente único, irrepetible, insustituible, una verdadera novedad, una verdadera riqueza. Porque la fecundidad es reflejo de la invitación de Dios al hombre a la felicidad, es decir, a la trascenderse a sí mismo, a la posesión de otros, a la donación de la vida, a la donación de la vida espiritual. Entonces, esto está muy ligado, pero hay que meditarlo, ¿ya? Pero ese es el mensaje que yo quería dejar instalado. Amor y Leticia, en esos puntos, va hablando de este tema, del erotismo en el matrimonio, cita muchas catequesis del año 80, 81 y 79 del Papa Juan Pablo II, que son una joya en este aspecto, y que son cosas que yo creo que uno no termina de darle vuelta. Nunca es tarde en el matrimonio para hacer este camino, y el matrimonio está dispuesto para que sea remedio de la concupiscencia. Es decir, que uno trate a su mujer como esposa, es decir, como mujer, como virgen, como esposa y como madre. Me faltó una, como novia. Esto es, en la mente de un hombre que va madurando con su esposa, con la mujer de sus amores a la que le prometió desde su juventud algo, tiene que ir madurando en su vida interior, junto con el conocimiento de Dios, algo que es el reflejo de Dios en la tierra para él. Su mujer. Y su mujer, es virgen en su mente, ojalá eso sea lo que uno espera siempre. Virgen. Es novia, es esposa y es madre, pero nunca deja de ser la novia. Nunca deja de ser la novia, siempre vestida de blanco, siempre especial. Y créanme que cuando eso se empieza a mancillar, cosas como las que hablamos anteriormente, la soberbia y qué sé yo, empiezan a hacer su tarea. Y eso se despeja, hay que empezar a despejarlo, porque el camino matrimonial es un camino maravilloso. Siempre es más perfecto, después del pecado original, la vida consagrada, evidentemente, pero está en otro. Pero el común de los seres están llamando a la vida matrimonial, y no como unas cosas de segunda categoría, en ese sentido, ¿me entienden? Es de segunda categoría como Estado, pero es algo que en el designio de Dios original era lo primero. Dios creó para que hubiese familias, para que hubiese matrimonio. Para eso creó en principio. Eso era, comunión de personas. Esa comunión de personas, después que viene Cristo al mundo, se da en otros planos y de manera que reflejan lo que va a ser la eternidad. Y evidentemente más perfecto, pero no perdamos de vista la maravilla que hay en el matrimonio, porque el mundo se va a redimir y transformar desde las familias. No con gobiernos, estructuras y cuestiones. Si no hay familia, se acabó el planeta. La familia. Lo que hablamos ayer del Padre, ese tesoro que tiene el Padre entre sus manos, es esto. Y el hombre en esto juega un papel primordial, madurar como varón. No es lo mismo que madurar como mujer. Uno nunca termina de sacarle suficiente punta a ese lápiz. Bueno, eso, quizás podemos tener un diálogo y no sé qué. Eso, lean la carta a las familias, repasen esas cosas, son muy buenas en ese sentido. ¿Se entiende un poco el...? Sí. Yo creo que estamos en el tiempo. Miren, yo, como les dije, no he hecho más que repetir, ¿ya? Repetir. Lo que hablamos ayer de la fortaleza y la templanza, está en la suma teológica, ¿ya? Está en la segunda parte de la suma, está hasta en internet, la pueden bajar. El tratado de la fortaleza es de la cuestión 123 a la 140. Está todo, hay una chapotea y van saliendo cuestiones increíbles, maravillosas, de la más alta psicología y de la más... La templanza es el que está a continuación, va de la 41 hasta la 170, aparece todo, aparece la soberbia, la humildad, aparece todo, la castidad, todo, millones de cosas muy tristemente desconocidas a veces, muy fáciles de comprender y de entender, porque no son el lenguaje teológico de la primera parte que resulta cada vez muy denso, no, esto es de un conocimiento humano. ¿Ah? ¿En qué parte está qué? Esto está en la segunda parte de la suma teología de Santo Tomás de Aquino,
La fortaleza está de, sí, a veces vean los números bien, pero yo creo que es de la 123 a la 140. Y el de la templanza es justamente el que está a continuación, que va de la 141 hasta la 170, más o menos. Ahí están todas las cosas que dije. De las pasiones, de lo que hablamos también ayer un poco, de las pasiones, está algo que está en la primera parte de la segunda parte, que también después de la primera parte, que es muy dura teológicamente, pero estos son conocimientos muy... O sea, uno ve eso y dice, ¿cuánta riqueza? ¿Qué es el Tratado de las Pasiones? ¿Ya? Eso es como la cuestión, llega hasta la 48 y parte como en la 20 y algo, 22, 20, la idea. Pero si llegan al 20, avanzan un poco más y lo van a pillar. Ahí habla de todos los afectos, del amor, de la delectación, de la ira, del temor, de la esperanza, de todos, con una concreción y lucidez sorprendentes. O sea, y con un lenguaje nada caviloso. A uno se le hace un poco difícil al principio, pero agarra un parrafito y saca ideas, y saca ideas, y saca ideas. Para que no invento nada, está todo ahí. Todo. Además de los documentos que yo les dije, pero tengo que revelar este último... Y uno siempre lo revela al final, porque si parte con eso ya es como... Pero bueno, al final, les juro que esto lo dice Santo Tomás todo. Todo. No hay ningún invento. Ahí está. Entonces, anímense, de repente ahí. Pueden consultar y se van a ver reflejados. Sobre todo en los vicios, uno dice, oh, vaya, cómo uno queda. Pero como pone la virtud, después uno encuentra el camino. ¿Ah? Y siempre le remite a la gracia de Dios que hace todo por uno y que al final todo es redimible. Bueno, eso, pues, gracias. Bueno, al consulta, si quieren, conversamos un poco más. Tenemos unos minutos. Lo que definiste de la mano, la mujer, ¿cuáles eran los 5? Esto, mujer, virgen, novia, esposa y madre. Eso está en un texto que es precioso, 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 que es La mujer eterna, de Gertrude von Lefort. Es medio, pero es lindo el libro, si uno lo empieza... Ahí están estas 5 ideas. Habla de lo femenino. Se llama La mujer eterna, de Gertrude von Lefort. Gertrude von Lefort, la que escribió las últimas del cadalso, se le conoce más por eso. Pero este libro es un libro cortito, donde habla de María, pero habla de lo femenino en el mundo. Cómo lo femenino es un camino de reconquista de la cultura. Es potentísimo y es cortito, pero es una bomba atómica, o sea, es como uranio, así. ¿Te puedo ver por escribir el autor ahí? Gertrude. ¿Será así? Von Lefort. Pero Gertrude no sé cómo se escribe. Pero eso no importa. Von Lefort. Von Lefort. Von Lefort. ¿Cómo se escribe? ¿Qué tal? ¿Lo pillaste? No, quiero hacer una pregunta. Ya. No importa. Es como ya, pero pregunto. No sé si una de las cosas que han mencionado, no sé si como cultura recomendable también está dando las experiencias que dio el Papa Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Lógico, sí. De todas maneras, sí, eso está ahí. Son unas conferencias que hizo, en el fondo son las audiencias, las típicas audiencias de los miércoles. El Papa Juan Pablo II, del 79 hasta como el 84, 83, hizo catequesis sobre varón y mujer, sobre matrimonio, sobre celibato. Es un lenguaje un poco duro, porque el Papa tenía pero de una riqueza inaudita. O sea, en estos tiempos estamos, y es lo que ha dicho y repetido el Papa Benedicto en muchos sentidos, que ha tomado el Papa Francisco y ha dicho en un modo muy coloquial, pero concentrado están estas catequesis, que también están en internet, son cortitas, de 2 páginas, 3 páginas, que permiten mucho profundizar en esto, hay que animarse. Pero a veces es un poco más difícil. Sí, la teología del cuerpo. Todo el tema que además son unos libros que están editados en palabras por temas, varón y mujer. Hay uno que no se lo pierdan, ¿eh? O sea, si tienen la oportunidad, no se lo pierdan, porque son unos guascazos que nos mandan, que se llaman La redención del corazón, que hablan de este tema en el hombre. Cómo el hombre es fuertísimo, pero a uno lo conmociona y lo pone en orden, porque dice, el Señor dijo, cualquier que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Sabes lo que dice el Papa? Que uno puede estar mirando hacia su señora.
y que hay que cuidarse no de ver a las otras mujeres. No es que uno tiene ahora una señora y no, porque si ve a su señora así, está haciendo lo mismo. Tremendo, tremendo. ¿Cómo uno ve a su señora? Tremendo y precioso, porque pero es solo para los hombres ese libro, solo para hombres. Es como la redención del corazón es esto. Él comenta estas palabras que dijo el Señor a los varones y va avanzando y salen muchas cosas de las que hemos visto también, de la triple concupiscencia, el egoísmo, la soberbia. No se lo pierdan. Esas son catequesis editadas bajo ese título. Es un libro verde. Es sin H. Es sin H, ¿no es cierto? Sí, sin H. Ya, Es Gertrudis. Gertrudis for Gertrude. Dime una cosa, yo veo que hay una cierta diferencia entre la potencia visiva, la nutritiva, etcétera, con la generativa. Y es que la visiva, la nutritiva, etcétera, se realizan individualmente. Y en cambio la generativa se necesita la cooperación de otros. Sí. Entonces, yo digo, ahí tendría que haber una conversación o digamos un cierto acuerdo, porque para poner en la práctica, ¿qué pasa si la señora quiere usar anticonceptivo? ¿Qué hace el marido que quiere ser casto o vivir la castidad? No, hay todo un tema. Yo ahí, en el fondo, yo lo que he hecho hoy día es como poner una puerta, así. Ahí, potencia generativa, uno puede entrar, sí, está todo lo que es moral conyugal, o sea, muchas cosas para meditar. Yo creo que siempre sirve, lo que creo así, es que muchas veces sirve adentrarse a todo lo que es la moral conyugal desde esta perspectiva de potencia generativa, donación de los cuerpos, en este marco. Porque todo se ordena desde el fin. Entonces, si el fin no está claro, podemos poner cualquier cosa entre medio, pero si el fin está claro, está en la conciencia, en el horizonte, es más fácil darse cuenta por qué corresponde una cosa, por qué no corresponde otra, los daños que produce, por qué... Claro, pero ahí hay que estudiarlo, tampoco lo voy a resolver yo en unos minutos, pero sí, es todo un mundo, porque esto cambia todo. O sea, todo lo otro es del hombre con él mismo. Esto es el hombre en el ejercicio de una potencia que para alcanzar su fin nunca puede ser sin otro. Pero ver y todo lo otro, sí, yo puedo comer solo y todo el tema, puedo alcanzar el fin, me voy a nutrir. Por eso, pero en este caso, no. Y lo más bonito, por así decirlo, es que todos los ejercicios de esta potencia con desorden traen menos placer que cuando se hacen según naturaleza, que también es lo otro. O sea, cuando uno capta el orden que esto tiene que tener, alcanza lo que esto realmente puede ofrecer, que fuera de ese marco siempre desilusiona y siempre degenera. Por eso las personas, cuando se desordenan esto, nunca se quedan en un estado, van, llegan a las cuestiones más raras, o sea, porque en el fondo hay una desilusión permanente. Porque la promesa de felicidad está en el matrimonio que remedia la concupiscencia, no que la hace lícita, en el sentido que la remedia porque la hace legal. Que eso es lo que uno dice. No, la cura, la saca, da libertad, potencia a las personas, las vigoriza, las hace más. Es una joya, cosa que a veces no se escucha tanto. Y uno puede tener realmente metido la esquemita. Por eso, como les dije, yo dejo instaladas cuestiones que quizás en estos días pueden ir dándole vuelta, conversar con el padre, alguien puede venir a exponer, aclarar, uno de ustedes, eso, yo debe hacer mi trabajo. ¿Cómo nos sale el aire? Ya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa
seamos llevados a la gloria de su resurrección. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, porque muchas gracias. Se pasaron. Un descanso. Como estudiante. Gracias. No puedo hallar una cuestión. No,